Lo último que vas a decir, Carlos, aquí. Lo que sea. O sea, de trabante, Carlos. Límpiate la frente, el luz. Bueno, listo. ¿Qué veo yo? ¿Mm? Sí, o me echo un poquito de seda. Sí te ves, pero tienes que mirar al foco, no a la cámara, ¿vieron? Y ahí está grabando. Ahí está grabando. Después lo borramos. Dale. Ya. 1, 2. Muy buenas tardes, mi nombre es Carol Lambraño Bustamante, estudiante de primer semestre de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Claretiana. Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra de la Rosa Gómez. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Enrique Vélez Cárdenas. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre lo que es el eto científico en los procesos de investigación. En primer lugar, vamos a definir lo que es el concepto de ética. La raíz etimológica de ética es el ethos, lo que se referencia a la manera de ser o al carácter de las personas o de los seres humanos. Existe una diferencia entre lo que es la ética y la moral, pues la moral se hace referencia a lo que son los hábitos y las costumbres. A raíz de estos dos conceptos hay unos principales enfoques antiguos, los cuales son antiguos, Sócrates, Platón, Aristóteles, en la Edad Media, Santo Tomás, modernos, Kant y Hobbes, y contemporáneos, Singer y Taylor. Entonces empezamos a definir, ya vamos a entrar al concepto, ¿qué es ética? Es la disciplina que estudia la calidad del ser humano, individual o colectivo, teniendo en cuenta lo más conveniente de acuerdo con su naturaleza y sus adecuaciones principales, valores y normas universales. Para Sábater, la ética es el arte de saber vivir, de aceptar lo que nos conviene. De acuerdo a Benjamin Franklin, la ética enseña que existen principios básicos para vivir con efectividad y que las personas solo pueden experimentar un verdadero éxito y una felicidad duradera cuando aprenden esos principios y hábitos y los integran a su conducta básica. Entonces quiere decir que la ética enseña que existen principios básicos. O sea, es fundamental tenerlo claro. Entonces empezamos a definir qué es eto, según María Alejandra. Según Aristóteles, el ethos es el hábito, carácter o costumbre o conducta que el hombre desarrolla durante su vida. El ethos es un conjunto de reglas, de comportamientos y principios morales que se forman a través del paso del tiempo y permiten que se pueda vivir en comunidad. Esta es la experiencia que va adquiriendo el profesional al momento de hacer una investigación en una comunidad. Entonces, ya vamos más entrando a lo que nos compete, que es el eto científico, ¿sí? Y que nos dice que el eto científico es el complejo proceso cognitivo, actitudinal y evaluativo respecto a lo estudiado. Y el eto científico no es individual ni unidireccional, sino que se retroalimenta a partir de la relación del estudiado. ¿Sí? Hay una retroalimentación con lo que se está investigando o el objeto investigado en este caso. Existen una serie de estándares éticos dentro de la ciencia, dentro de los cuales podemos mencionar lo siguiente. En primer lugar, la honestidad de la información de los datos científicos, es decir, que los datos que se presenten sean veraces y que sean reales, que no sean manipulados. En segundo lugar, tenemos la cuidadosa transcripción y análisis de los resultados científicos para evitar errores. Cuando se hace un proceso, principalmente digamos que en el área social, se haga un proceso de tabulación, debemos hacer una rigurosa revisión de los datos que se vayan a consignar para que esos resultados no nos arrojen errores al final. Y para que la investigación no nos salga mal, porque al salirnos mal, todo lo que hicimos se pierde. Exactamente. En tercer lugar, vamos a hacer
un análisis independiente y la interpretación de los resultados basados en los datos y no influidos por fuentes externas. Aquí priman dos conceptos que son la subjetividad y la objetividad. No es a criterio personal lo que se piense, sino lo que realmente se encontró y que nosotros lo que vayamos a mostrar como resultado no esté influenciado por otra persona o por otros investigadores que hayan realizado algún trabajo similar al que nosotros estamos realizando. O por las mismas condiciones morales de nosotros, ya cuando empezamos a decir esto es malo, esto es bueno, entonces ahí... No debe primar los subjetivos, sino los objetivos. Exactamente. Algo muy importante, publicar y presentar en regímenes abiertos los métodos, los datos y las interpretaciones. Muy importante, tenemos que dejar en la investigación bien plasmado eso. No es decir, no voy a decir la metodología que utilicé para que el otro investigador no vea qué hicimos, sino que hay que dejarlo abierto. La palabra abierto es que todo el mundo pueda saber cómo se hizo la investigación. A que quede claro eso ahí para tener una mejor investigación. Sí, que no se omita ningún tipo de información al momento de presentar la investigación. No caigamos en el error de que podemos ocultar la información. Lo ideal es que se conozca todo el proceso que se hizo con esa investigación. Otra de estas sería la suficiente validación de los resultados mediante la duplicación y la colaboración con colegas. Es decir, que todos esos resultados que nosotros logremos en esa investigación sean los que nosotros adquirimos al momento de ser estudiados. No que sea por parte colaborativa de colegas, sino lo que nosotros mismos estudiamos al momento de hacer ese trabajo en la comunidad. Es como decir, copio y pego y entonces listo, mi investigación se va. La otra es la atribución adecuada de las fuentes de información, los datos y las ideas. Atribuciones adecuadas. Nos da de dónde estamos sacando la información, ya que no podemos tener plagio en este sentido porque no estamos haciendo la ética, no estamos siendo éticos, ¿sí? Al no dar la fuente, estamos haciendo un delito y por ende no somos éticos en este caso. Las obligaciones morales hacia la sociedad en general y en algunas disciplinas, la responsabilidad para determinar los derechos de los sujetos, animales y humanos. Es decir, que debemos ser personas responsables con este trabajo que nos están permitiendo realizar las personas con las que estamos interviniendo. Es decir, decir lo que ellos nos permitan decir. Es como de pronto sobre consentimiento informado. Hablando de consentimiento informado, ¿sí? Cuando la gente sabe a qué estamos llegando a la comunidad, qué vamos a preguntarle, es darle toda la información. Pero mira que aquí hablamos de dos cosas, de los sujetos animales y sujetos humanos. En el caso de los humanos, un humano puede dar el consentimiento informado. En el caso de que sea menor de edad, sería con la colaboración de los padres. Pero en el caso de los animales, un animal no nos puede decir si está de acuerdo o no con que se le haga un proceso o que se le haga una investigación. Sin embargo, existen unos protocolos, unas normas mínimas y mirarlos a ellos también no como objetos, sino como sujetos de derecho, porque estamos afectando la integridad también de un ser viviente, un ser semejante también con los seres humanos. Claro. Pero es eso, dejar claro el consentimiento informado que tenemos que tener en las comunidades para ser éticos en la ciencia, ¿sí? Y llegamos a un punto que gira alrededor, que es el leto científico con el trabajo social, lo que nos compete a nosotros como trabajo social. En este punto es importante resaltar algunos elementos que rigen las dinámicas sociales o en los procesos investigativos en la parte social. Pues nosotros como trabajadores sociales no vamos a afectar de pronto la integridad física, sino que ya vamos a influenciar más que todo en la parte mental, en la parte de comportamiento de las personas o de las comunidades. En ese sentido podemos decir que debemos tener unas condiciones mínimas, que esa participación de los sujetos a investigar debe ser de manera voluntaria, que el lenguaje que empleemos en dicha investigación o para dárselas a conocer incluso a los sujetos de investigación debe ser de manera clara, sencilla y transparente. Que además debemos mantener una confidencialidad de los datos.
de las personas, porque es posible que en el consentimiento ellos puedan manifestarnos de que se deba, que sí se puede dar a conocer su nombre, su identificación, pero en algunos casos no debe ser así, puesto que podemos comprometer ya su parte emocional, su parte comportamental, incluso su integridad física, en el caso, por ejemplo, en que hablemos de casos específicos relacionados con violencia, con ese tipo de problemáticas, de acoso, de abuso, en la que hay una tercera persona que también puede estar afectando la integridad de nuestro sujeto investigado. Yo digo que el otro también es el tema de cuando estamos haciendo una investigación no podemos comprometernos en la parte emocional ni en la parte de decir vamos a resolver este problema porque como persona me llegó o me tramó y tengo que buscar la forma de solucionarlo. No, cuando yo estoy investigando estoy siendo una persona independiente de la problemática, porque si no le vamos a dar otra mirada a esa investigación. Lo que tú dices es muy importante, Carlos. Sin embargo, eso no nos quita lo que seamos sensibles y que seamos humanos. En el momento de la investigación, esos roles tienen que estar muy bien definidos, como tú lo acabas de expresar. Y debemos tratar de resolver la problemática a nivel general, no a nivel particular. Es decir, si yo estoy investigando en una comunidad y me llama mucho la atención un caso, yo no voy a resolverle la situación difícil que está viviendo esa persona, sino que nuestra investigación debe ir más allá a resolver los problemas de manera más comunitaria, más generalizada. Y de hecho sería también otro aporte muy importante que una investigación no solamente le sirva para yo obtener una información y allí muere la investigación, sino que la investigación va mucho más allá, que es a la resolución de esas problemáticas que afectan a nuestra población o que afectan a nuestras comunidades. En otro caso, una investigación aplicada. Exacto. Debemos ser también al momento de investigar, ser unas personas honestas y responsables al momento de referirnos a estas personas y evitar que tengamos problemas con la misma comunidad también, porque se presenta cuando nosotros entramos a la comunidad, ¿sí? y empezamos a preguntar cosas que para otra persona puede ofender, ¿sí? Ser prudentes al momento de saber indagar. O sea, hay que ser, como dice Carol, tener un dialecto muy sencillo, comprendido por ellos, pero también saber qué se está investigando y cómo puede afectar esta investigación a la persona que uno está. A la persona o a la misma. Sí, porque tenemos que valorar al sujeto investigado. Ya, eso tenemos que dejarlo claro. Ya, valorar al sujeto investigado. Tener en cuenta que son personas, comunidades vulnerables que necesitan también de nuestro apoyo, de nuestras ayudas, pero en la parte profesional. La población, lo que tú acabas de manifestar, María Alejandra, es muy importante. El trabajo social es una profesión que va muy ligada a las poblaciones que tienen alta vulnerabilidad. Entiéndese el término de pronto de vulnerabilidad, el concepto relacionado como a una incapacidad que tienen las personas de resolver esa situación por la que están pasando, o que son también un tanto dependientes de otras personas o de otras entidades para poder, digamos, que sobrevivir en el medio en que se están, o en el contexto en el que se desarrolla. Entonces, es muy importante conocer el estado de vulnerabilidad de esas personas, pues los contextos geográficos, sociales y políticos también nos llevan a decir qué tipo de vulnerabilidad tiene una persona en X lugar y en Y lugar, y son totalmente diferentes, aunque la problemática que estemos estudiando sea la misma. Es decir, yo puedo tener una persona afectada en un caso, por ejemplo, de la violencia, en un lugar donde se presentó precisamente el conflicto, pero podemos tener otra donde ya no está en el lugar donde se presentó el conflicto. Entonces, ¿quién está más vulnerable? En este caso, a nivel personal, yo consideraría que la persona que está dentro del lugar donde se presentaron los hechos está más vulnerable, porque es posible que los actores que hayan influenciado en ese procedimiento aún se encuentren allí y puedan afectar a las personas.
Si estamos en un contexto ya diferente, donde la persona se encuentra un poco más a salvo, no va a suceder lo mismo, es decir, el estado de afectación digamos que es un poco menor, o ya ha superado algunas situaciones de vulnerabilidad. Yo creo que podemos concluir, yo digo que concluir en dos cosas. Para trabajar como trabajador social, perdónenme la redundancia, hay que tener ética. Y la ética implica el proceder nuestro. Igualdad ante todo. Sí, y sobre todo tener unos criterios a la hora de investigar también, ¿sí? Cómo se está investigando, para qué se va a hacer la investigación, proteger al individuo investigado, ¿sí? ¿Con qué fin se hace? Para tener una mayor amplitud a la hora de tener unos resultados de la investigación o en el trabajo de trabajo social, en este caso. Otra conclusión de pronto que podemos, o un dato adicional que podemos presentar en este caso, es que cuando yo hago una investigación y utilizo, digamos, el término utilizar entre comillas, a una comunidad y esa comunidad no está plenamente, digamos que no lo hicimos sino de manera colectiva y que se informó a la comunidad sobre el procedimiento que se iba a realizar, pero al final de la investigación, al momento de yo presentar los resultados, no doy los créditos o no digo que esas personas me colaboraron en la investigación, por lo menos de manera general, sin dar a conocer su nombre, su identificación, que pueda afectarlos de alguna manera, también estoy cometiendo un error, porque yo tengo que decir que mi investigación se dio gracias a una comunidad, a unas personas, que fueron las personas que yo de manera, digamos, entre comillas, utilicé para este proceso. Sí, para tener unos resultados de la investigación. Entonces yo creo que sin entrar de lleno en el tema, podemos concluir también de que tenemos que tener claro el consentimiento informado, importante, consentimiento informado a la hora de hacer una investigación, ¿sí? Que es un punto muy claro. Tema de transparencia con los datos, no divulgar el nombre de las personas que no están, confidencialidad, y empezar a trabajar. Esperemos entonces que nuestra intervención haya sido de agrado y que sea un aporte importante en el proceso de formación de los trabajadores sociales. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. A veces.